Bien. Lo que coloquen en la asistencia, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Bien. Entonces, comentaba en el WhatsApp que no ponía a ver, y es verdad, los fines de semana es cuando ustedes tienen más tiempo y cuando ustedes pueden repasar, digamos. Yo creo una carpeta, esta carpeta que habíamos creado de Drive, donde yo subía algunas cosas de las clases.java. Bueno, dejé de subir porque, bueno, teníamos un Git donde yo ahí subo lo que es el material. A mí me resulta más fácil subirlo, hago por medio de comando, ya lo vamos a ver más adelante seguro. Por medio de comando yo subo directamente, se sube mucho más rápido, ¿sí? Por eso es que subo al Git el tema de clases por comodidad, ¿sí? Si no, después yo tengo que estar arrastrando, viendo, subiéndolo acá. Tampoco es tan difícil, ¿no? Pero solamente por comodidad, porque acá hago 2, 3 comandos y lo subo directamente. Tal acá tengo que arrastrar. Pero acá están los videos, ¿sí? Esta carpeta la tenemos compartida, ya se le paso, lo paso, recién la subí. Acá están, por ejemplo, fíjense las fechas, dice 22 del 04 del 18, ¿sí? Este fue el lunes pasado y después del miércoles pasado. Bien, entonces ustedes entran acá, acá yo le estoy pasando directamente, bueno, esto voy a tratar de eliminar, que son los chats que ustedes hacen, digamos, o algunas consultas, algo, lo dejo. Y bueno, pueden verlo de acá, si quieren. Bueno, va a tardar conexión a internet un poco. Pueden verlo desde allí, si no, descargarlo. Lo mejor sería que lo descarguen y ve que dura 1 hora y 40 más o menos la grabación. Lamentablemente a veces en algunos se cortan, ¿sí? Si recuerdan, se me cortaba el internet y todas esas cosas, se cortaban los videos, ¿sí? Bueno, eso, tener cuidado nada más. Por ejemplo, acá hay dos partes, ¿sí? Vean bien cuál es la primera parte, la segunda. Eso no hay que tener cuidado porque después recuerden bajar todos, porque uno es un archivo del audio. Bien, bien. Eso en sí, para la gente que pedía los videos, voy a tratar de subirlo acá. Yo ya lo subía para que lo suban al canal de YouTube, pero bueno, tardan. Ya ese es otro tema. Bueno, al respecto de eso, hoy empezamos tema nuevo, el último. Hasta acá va a entrar el examen. Hoy vamos a ver herencia y polimorfismo. Veníamos viendo hace 2 semanas más o menos lo que es la programación orientada a objetos. Y tenemos el módulo 1 que era tema de sintaxis, un poco de programación, ¿sí? Hasta acá va a llegar el examen. El examen va a ser el viernes 6, va a ser todo el día. Ustedes van a tener 3 intentos. Me olvidé de preguntar porque creo que alguien me dijo cuál de los intentos iban a tomar la nota más alta. Pienso que sí, deberían tomar la nota más alta, ¿no? Pero no, no, no lo sé, digamos, sí, esa parte. Sí tuvimos una reunión y bueno, nos recomendaron, capaz yo voy muy rápido con el ejercicio o me embalo y voy, ¿sí? Eh, Vamos a tratar de pausar muchas cosas y bueno, vamos a hacer un break, vamos a hacer
muchas cosas ahora. Vamos a tratar, no sé si están bien con esa propuesta. Eso por una parte. Así que va a ser múltiple choice el examen y va a ser todo el día. Así que traten de rendir a la mañana, a la tarde y a la noche, de último. Si no pudieron aprobar, vean cómo fue a la mañana, repasen un poco si les fue mal. A la tarde, si les fue mal, vayan a la noche y así. Traten de repasar todas las cosas. ¿Sí? Eso en sí. Eh, ¿Cuánto tiempo estará abierto cuando usted ingrese el intento? Yo pienso que 1 hora, pero no dijeron nada de límite de tiempo, ¿sí? Eso en teoría. Se pasa mucha teoría. Yo sé que no hay mucho, pero hay que leer y después, bueno, práctica, ¿sí? La práctica y la teoría van de la mano, pero cuando es múltiple choice, siempre las preguntas son mayormente teóricas y es donde ahí dudamos, ¿sí? Pero bueno, capaz que le digan cómo definir una variable entera. Ustedes deberían definir, ¿sí? Lean si es una clase, lean si no es una clase, digamos, traten de leer bien la consigna. Pero bueno, estamos todavía a tiempo de repasar, así que no se preocupen, tenemos tiempo, vamos a repasar todo. Y el viernes, ahora sí, este viernes sí es la clase de repaso, y los que andan sin, más o menos con faltas, ahí van a poder recuperar 2 faltas, ¿no? Así que vayan y van a ver todo lo que es PO, ¿sí? El último tema. Y si quieren preguntar algo del tema módulo 1, pregunten, ¿bien? Igual, digamos, vamos a hacer unos repasos la semana que viene. Bien, vamos a empezar a ver ahora el último tema, que es herencia y polimorfismo. Sí, a ver, desde que empezamos a ver programación orientada a objetos, la programación orientada a objetos tiene, por decirle, 4 características muy importantes, ¿sí? Una era la abstracción, que era la forma de ver el diseño, de abstraer las características más comunes de nuestros objetos, de nuestro objeto de la vida real, ¿no? ¿Sí? Y pasarla a nuestro lenguaje, en este tema Java, ¿sí? De alguna forma extraer todas las características más comunes. Después teníamos lo que era encapsulamiento. El encapsulamiento era la forma de implementar, ¿no? Nosotros íbamos a ver una forma de implementar, nos decían que nuestros atributos deberían ser privados, que no se podían acceder directamente desde afuera de la clase, ¿sí? Sino que deberíamos hacer unos métodos. Esos métodos tienen modificadores que son públicos, pueden ser privados también esos métodos, ¿sí? Eh, en esa parte, por lo menos esos 2 temas fueron el hincapié de las anteriores semanas. Lo vimos, vimos los atributos privados y luego, bueno, mayormente vimos métodos públicos, ¿sí? No hubo un método privado en sí, pero sí pueden ser privados. Es cuando ustedes deciden si ese método es solamente utilizado en esa clase, ¿sí? Eso va a depender mucho de nosotros, ¿sí? Y muchas veces se usa eso, ¿sí? No quiero que lo vean de afuera, no quiero que accedan a este método de afuera, sino mediante otro método público llamo a ese privado y accedo de afuera. Eso por una parte, ¿sí? Y otra característica importante son las herencias y el polimorfismo, que ahora vamos a ver, ¿sí? Por lo menos esas 4 características son importantes en el POE, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque se usa bastante. Entonces empezamos. Eh, a ver. No, los exámenes, ya veo el chat, a ver, un ratito. Bien. Nos piden hacer código. No, creo que hasta ahora no es código, pero seguro puede haber algo de práctica, digamos. ¿Sí? Imagínense un ejercicio para completar código, por ejemplo. Ustedes deberían completarlo. Algo así, ¿sí?
No sé bien todavía, pero la práctica va también, ¿sí? Después, los exámenes no son presenciales, ustedes lo van a hacer de la casa, tienen todo el día, va a abrirse creo a las 8 de la mañana y hasta las 24 horas, por ejemplo, o 23:59, ¿sí? Eso en sí. No, presencial en la PC no, digamos, ¿sí? No. Bien, sí, Cristian, estábamos diciendo un poco del examen, recordando un poco el examen, y bueno, empecé con una introducción, lo que vimos que la programación orientada a objetos tenía 4 características, más o menos importantes para redondearla, que una es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. La herencia y el polimorfismo, lo que vamos a ver ahora. Bien, empezamos. Herencia me dice que es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender clases, ¿sí? Entonces, yo tengo una clase en la cual va a ser una clase, acá me explica que va a ser una clase padre o una clase superclase, la cual vamos a tener otra clase, la cual va a extender de esta, ¿sí? La cual va a extender, la cual va a heredar todos los atributos y todos los métodos de esa clase. Bien, a ver, vamos a ver qué nos dice acá. Esto produce una clase que hereda el comportamiento y los atributos de las clases que ha sido extendida, digamos. Entonces yo voy a tener una clase, vamos a dibujar, a ver, voy a probar. No, bien. Bueno, voy a tener, en realidad, a ver si me deja acá, esto produce una nueva clase, bien, pero ¿cómo eso? Pues si viene, yo ya tengo una clase y estoy extendiendo, digamos, ¿sí? Que va a hacer es que nosotros vamos a crear otra clase, por ejemplo, ahora ya vamos a ver el ejemplo, una clase persona, la cual extiende, a ver, va a ser mi clase padre, la cual voy a tener otra clase, por ejemplo, empleado, la cual va a extender de esta clase persona, ¿bien? Y esta clase eh, persona va a tener atributos, métodos, lo cual se lo va a asignar, ¿sí? Un ejemplo claro es, a ver, algo así como en la vida real, es decir, bueno, yo soy hijo obviamente, ¿no? Mi papá y mamá, ¿sí? El papá tiene una cierta característica, por ejemplo, es bueno jugando al fútbol, ¿sí? Es arquero, ¿sí? Yo heredé ser arquero, ¿sí? Mi mamá es buena en matemáticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo heredé algo por el estilo, digamos, ¿sí? Hay algunas características que se heredan, digamos, ¿sí? En la clase hija. Un ejemplo medio, pero va por esa mano, ¿sí? Si lo queremos ver en la vida real. Bien, entonces, la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender clase. Bien, si definimos la clase coche, a partir de la clase vehículo, se dice que coche hereda las variables, esto, que son las variables son mis atributos, y métodos de vehículo, ¿sí? Entonces, si coche extiende de vehículo, va a heredar las variables y los métodos de vehículo. Bien, eso por una parte. Después empieza a definir que coche es una subclase de vehículo y vehículo es una superclase. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Capaz que en el examen entra algo así, de un ejemplo de superclase, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer una clase vehículo, todos sus atributos, su get y setter, ver así de alguna forma capaz que tienen para seleccionar, y van a tener otra clase coche que va a heredar de eso, ¿sí? Ya vamos a ver con qué palabra se dice que está heredando las cosas
otra clase superclase, ¿sí? Más ya vimos un poco la clase pasada, pero y ahora no me deja cambiar. Vamos a cerrar, a ver, ahora sí. Bueno, la sintaxis para declarar clases, quedaron eso, ¿no? Vamos a ver. Vamos a borrar. Entonces, la sintaxis para declarar clases derivadas es, ahí está, ¿sí? Podemos decir que es una clase hija, o podemos decir que es una subclase, o podemos decir que es una clase derivada de la clase, digamos, de la superclase, ¿no? Entonces, la sintaxis para declarar clase derivada es extends, ¿sí? Entonces voy a tener mi clase derivada, extends, la clase base, a la cual yo quiero heredar todos los atributos y métodos. Bien, acá un ejemplo, claro, vamos a tener personas, la cual alumnos y empleados heredan de personas todos sus atributos y métodos, ¿sí? Bien, y ahora acá le da otro nivel más. En empleado pone profesor y bedel, ¿bien? Entonces, estas dos profesiones van a heredar de mi clase empleado, ¿bien? Entonces, colocó otros. Entonces, así podemos ir jerárquicamente viendo cómo tratamos las clases. Si recuerdan, le había dicho que en Java se hereda de la clase object, ¿sí? La clase indirectamente se la hereda. Toda clase que nosotros creamos va a heredar de nuestra clase object, ¿sí? Y object en la programación orientada a objeto más o menos nos dice que es la clase principal, ¿sí? El objeto es la clase principal, ¿sí? Es lo más abstracto que podemos tener, ¿sí? De ahí vamos a ir haciendo niveles y vamos a ir descendiendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos objeto y vamos a tener seres vivos y seres no vivos. Un ejemplo, ¿sí? Después de seres vivos podemos dividirlo en mamíferos, herbívoros, ¿sí? Y ahí vamos a poder llegar y capaz que en algún momento vamos a llegar a persona, ¿sí? Y de persona, alumno, empleado, profesor. Eso se llama jerarquía de clases. Igual por el otro lado, seres no vivos, podemos tener, no sé, ¿qué puede ser? O naturales. Entonces todas esas cosas podemos ir colocándole un nivel, pero van heredando cosas de objetos que están más arriba. Mayormente todo heredan de la clase objeto. Bien. Es nuestra clase principal. Por eso es programación orientada a objetos. Bien. Eso por una parte de herencia. Bueno, esto está bueno porque si nosotros queremos sobreescribir un atributo o un método de nuestra clase principal, de nuestra superclase, podemos hacerlo y acá eso lo explica. Pero lo más usual es cuando se produce una reescritura de un método, digamos, ¿sí? Eso lo que vamos a hacer, digamos, ya vamos a ver que vamos a poder sobreescribir métodos de nuestra clase padre, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, podemos sobreescribir y aumentar cosas, digamos, ¿sí? Pero de alguna manera estás sobreescribiendo a ese método, ¿bien? Eso es importante. Bien, explica un poco lo que del constructor. Vamos a ver. Mayormente siempre vamos a llamar a la clase super y pasarle, digamos, los parámetros y ahí como que llama al constructor de nuestra clase padre, ¿sí? Siempre, para que quede claro que estamos heredando, ¿no?
Bien, si no se indica explícitamente, Java inserta automáticamente una llamada super, ¿sí? Estamos llamando a super, bien. En la primera línea del constructor de la clase derivada, este es lo que vamos a tratar de utilizar mayormente para programar, para ver de alguna forma que nosotros, eh, de alguna forma nosotros vamos a, en realidad vamos a usar super para pasar los parámetros y poder instanciar nuestra clase par. Eso sería explícitamente. Acá explica, digamos, sería implícitamente, ¿sí? Y le va asignando los parámetros. Vamos a probar las dos formas, a ver que capaz que algún error. La verdad, yo siempre usé super para esto, pero vamos a probar los dos. Indicando explícitamente, ahí está. Y ahí pone super, digamos, ¿sí? Vamos a probar los dos, a ver qué sale. Pero podemos ver super para decir que este constructor está utilizando también el constructor de la clase padre. Ya vamos a ver, ese más práctica. Bueno, si nosotros tenemos nuestras super, podemos decir punto, imprime, y está llamando un método de la clase padre, ¿sí? En este caso de la clase persona, de la superclase. Está llamando, le está mandando un mensaje, si recuerdan, enviamos mensajes de alguna manera y ya, en ese mensaje llamabas al método de la clase, en las semanas anteriores, mandaba un mensaje a nuestra propia clase, digamos, ¿sí? En este caso, lo que hace es enviar un mensaje a nuestra superclase. Bien, eso más o menos lo que referencia al objeto actual como si fuera una instancia de superclase, ¿sí? Eso es lo que nos indica super. Bien, a través de la referencia super se puede acceder explícitamente al método de la superclase. Bien, bueno, eso es. Bien, entonces herencia, lo que vamos a hacer es extender mi clase en Java. Vamos a hacer con la palabra extender, vamos a heredar las cosas de nuestra superclase. Bueno, lo importante es saber la palabra extend, cómo hacer herencia. ¿Cómo hago yo una herencia en Java? Le pueden preguntar. Ustedes deberían poner con la palabra reservada extends y nuestra clase padre, ¿sí? Y luego para hacer un constructor, nosotros podemos hacer de manera implícita o explícita, ¿sí? La manera implícita no vamos a colocar el método super, sino que vamos a ir asignando las variables, ¿sí? Y la explícita vamos a decir super y le vamos a pasar los parámetros o los valores a super, y super va a llamar a constructor de mi clase padre y va a instanciar y va a crear en este ejemplo una clase persona, ¿sí? Sí, eso sería la herencia. Se usa bastante en la práctica, se usa mucho. Nosotros heredamos clases para extenderlas, digamos, para hacerlas más grandes y no estar reescribiendo código. Digamos, imagínense si yo tengo una clase persona y una clase alumno que tienen métodos y atributos comunes, tengo que reescribir todo de nuevo, ¿sí? Cuando ya lo tengo acá en esta clase. Entonces, herencia nos permite ahorrarnos ese paso de reescribir todo esto. Entonces, yo ya como que lo tengo en esa clase, ¿sí? Como que yo ya tengo todo ese código en esa clase. Eso es lo que no va a dar la herencia, no va a permitir. Después viene algo también que se usa bastante, que es el polimorfismo, ¿sí? Y acá nos lo define y nos dice que es la capacidad que tienen dos o más objetos de diferentes clases, ¿sí? Entonces, a ver, bueno, leamos y ya seguro hay un ejemplo y lo vamos a ir viendo. De responder en forma adecuada al mismo mensaje, ¿sí? Es decir, a su manera.
Bien, entonces, muchas veces nosotros, los programadores, ustedes también ya van a ver que van a colocar palabras que significan dos cosas o varias cosas, ¿sí? Entonces, nosotros cuando decíamos get apellido, obtener apellido, ve que ahí de alguna forma dividen las palabras. Mayormente siempre hacemos eso, ¿sí? Entonces acá polimorfismo, si lo dividimos, poli, que significa muchos, y bueno, en realidad morfismo, acá dice que viene de morfe, eh, muchas formas, digamos. Entonces, polimorfismo lo que nos va a permitir es hacer de muchas formas algún método o algunas cosas que ya ahora lo vamos a ver, ¿sí? Veamos cómo funciona el polimorfismo, nos dice, ¿sí? Con el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos Bien, esto está bueno porque el polimorfismo mayormente siempre lo vamos a ver capaz en las sobreescrituras de métodos, pero nosotros también lo podemos hacer con sobrecargas, ¿sí? Si recuerdan, nosotros mayormente usábamos sobrecargas eh, en los constructores. Sobrecargábamos el constructor y que nos permitía hacer una sobrecarga, escribir el mismo método, pero con una cierta cantidad de parámetros diferentes, digamos, ¿sí? Con tal, al sobreescribir, nosotros debemos traer el mismo método, la misma firma del método, la misma, no cambiándole ni parámetros, el mismo nombre, la misma cantidad de parámetros y hacer diferentes cosas. Ya vamos a ver, porque es como, bien, ahora vamos a ver, eso se hace cuando nosotros directamente heredamos, ¿sí? Ahora vamos a ver. Entonces, la implementación en la subclase sobrescribe y reemplaza la implementación de la superclase. Bien. Entonces, vamos a tener una clase. Acá en una esquinita dice diagrama UML. Si recuerdan, también los diagramas UML es una forma de representar. Tenemos varias representaciones de diagramas. ¿Sí? Tenemos caso de uso, tipo de, y bueno, una es el diagrama de clases, ¿sí? Que este es un diagrama de clase, ¿sí? Yo le quería hacer mostrar y lo que vamos a tener la clase pasada, el diagrama de clase es así, ¿sí? Es un rectangulito que se va a dividir en tres partes, ¿sí? Entonces, vamos a tener el nombre de mi clase persona en este diagrama, en este rectángulo. Primero, en la primera vas a tener el nombre de tu clase, pero no vamos a colocar class, ¿sí? Solamente como haciendo el diagrama, ¿sí? Vamos a colocar el nombre de persona, después el atributo, que es nombre, ¿sí? Y fíjense que tiene un menos, ¿sí? Este menos me indica que este atributo es privado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, también hay algunas formas acá en el UML para indicar, ¿sí? Entonces, nosotros acá, en la segunda parte, vamos a tener todos nuestros atributos, ¿sí? Y después van a venir los métodos, ¿sí? Entonces, si ven acá los métodos, tiene un más, ¿sí? Y eso me va a indicar que es público este método, ¿sí? Y este método se va a llamar saludar, ¿bien? Pero no tengo la implementación de saludar, ¿bien? Pero lo tengo, digamos, lo que voy a hacer acá en el diagrama UML, diagrama de clase, es colocar la firma de todo mi método, ¿sí? Si ustedes no lo ven, a veces cuando van a practicar o eh, cuando van a hacer a la práctica directamente la clase, ustedes pueden hacer un diagrama de clases, imaginarse sus clases, colocarle el nombre de la clase, los atributos y los métodos, ¿sí? Esa es una buena práctica y después ya seguramente después ya van
a hacerlo en su cabeza, ya directamente van a ir a programar, ¿sí? Pero muchas veces se hacen los diagramas de clase. Bueno, un poco me desvié, pero entonces nosotros vamos a tener una clase persona acá con un método saludar, ¿sí? Entonces, esto en diagrama de clase me dice que profesor y estudiante están heredando, ¿sí? Están heredando de persona, ¿sí? Que están heredando todos sus atributos y todo su método, ¿sí? Entonces, la clase estudiante y profesor, estudiante tiene carrera como atributo y profesor salario, pero tiene un método en común, que es saludar. Creo que todo estudiante saluda, todo profesor saluda, entonces, pero toda persona también saluda, ¿sí? Entonces, acá de alguna forma el estudiante va a saludar, va a decir buen día, profe, por ejemplo, buen día, profesor, ¿sí? Y en este, el profesor va a decir buenos días, alumnos, ¿sí? Entonces, de alguna forma ahí nosotros sobreescribimos nuestro método saludar, ¿sí? Que de mi clase persona, ¿sí? De la clase padre persona, ¿bien? Entonces, este es lo que trata el polimorfismo, ¿no? Vamos a poder hacer métodos, vamos a poder sobreescribir de alguna forma métodos y que hagan otra cosa, ¿sí? Eso es mayormente, ¿sí? Ya vamos a ver qué más nos permite el polimorfismo, ¿sí? Entonces, bueno, acá ya implementa algo, ya no muestra en código Java, me dice que public class persona hace toda la clase persona y tiene un saludar, ¿sí? Mayormente las personas cuando saludan dicen hola, ¿sí? Mayormente dicen hola. Cuando uno va, hola, 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 nada más, ¿sí? Ahora vamos a ver cuando yo heredo de mi clase persona, mi clase alumno hereda todas las cosas de persona, va a heredar todas estas partes, va a heredar todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, hace un método constructor donde llama super, pasa el nombre de super y sobreescribe, pero no coloca override, ¿sí? Porque cuando uno quiere sobreescribir algunos métodos, a veces se coloca una palabra override, ¿sí? De alguna forma acá sabe que está sobreescribiendo saludar y coloca hola, soy un alumno, ¿sí? Entonces, ya no va a decir hola, sino que ahora va a decir, cuando yo tengo un alumno, va a decir hola, soy un alumno. Cuando yo creo un alumno, va a decir hola, soy un alumno. Ya lo vamos a ver en la práctica, van a ver, ya lo va a dar el ejemplo, y acá lo mismo, sobrescribe el método saludar y va a decir hola, soy un profesor. Bien. Bueno, a ver, algunas ventajas, veamos qué nos recomienda. Dice, permite a los programadores separar las cosas que cambian de las que no. Y de esta manera hacer más fácil la ampliación, ¿sí? El mantenimiento y la reutilización de los programas. Bien. Una rápida respuesta es, al ejecutarse un método de la clase que corresponde en tiempo de ejecución, toma lugar el enlace dinámico. Bien, tomemos esta. Esto es una ventaja que nos permite bastante. Tenemos tenemos un método, saludar, ¿sí? Al cual, si tenemos casi la misma clase y va a ser lo mismo, pero solamente en un método cambia, y directamente extendemos y cambiamos ese método, ¿sí? Entonces va a ser más fácil al mantenimiento, ¿no? Este es perfecto, a la ampliación, digamos, yo estoy ampliando mi código, ¿sí? Y luego la reutilización para no estar haciendo de vuelta nuestras cosas, ¿sí? Bien. Bueno, esto ya más o menos ya lo vimos. Además, ya venimos trabajando con esto, que es, bueno, parece que hay tenido polimorfismo y herencia. Y acá
me dice objeto dentro de objetos, ¿sí? Una manera de tener objeto dentro de objeto era colocar un atributo del tipo esa clase, digamos, ¿sí? Es lo que dice acá. O puede ser otros, ¿ves? No siempre va a ser, ¿sí? Bueno, mire, acá, ahí está. Private, nombre, y esta persona va a tener, ¿qué va a tener? Una mascota, ¿sí? Va a tener una mascota como objeto, digamos, como atributo. Sí, yo tengo un perro, yo tengo un gato, si de alguna forma esa persona siempre tiene una mascota o no, ¿sí? Está buenísimo el ejemplo porque no siempre va a tener una relación, pues nosotros veníamos teniendo relaciones, digamos, con las clases, cuando hacíamos objeto dentro de objeto, por ejemplo, una persona, y después colocábamos pivot, que en la clase empleado, colocábamos pivot, que era de tipo persona, y podíamos hacer. Acá puede haber otro tipo de clase que no tiene relación, digamos, con la clase persona, ¿sí? Es totalmente diferente, es otra cosa, pero sí la podemos tener dentro de mi clase, ¿sí? Está buenísimo, eso, tómenlo porque se resuelve bastante problemas con esto, ¿sí? Y yo creo que ahí termina, sí, ahí terminó. Bien, veamos ejemplos. Veamos, a ver, veamos ejemplo, vamos a la práctica. Cómo heredar métodos. Vamos a ver acá el práctico. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a poner, vamos a abrir el Eclipse. Bien, vamos a practicar un poco estos nuevos conceptos. Entonces, teníamos 4 características mayormente importantes, que son la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo en Po. Bien, vamos a el borrador, que acá esto. Bien, en sí es eso, ¿sí? Después otra cosa que hablaron en la reunión es de nuestro proyecto, el proyecto final, ¿no? Acá que tenemos, bueno, están viendo, saben que se va a usar Spring Boot. Lo que tiene Spring Boot es, se orienta a veces mayormente, bueno, son servicios que de alguna manera es web, ¿sí? No sé si alguien saben algo de HTML, CSS o Bootstrap de alguna forma. Si pueden colocar en el chat si alguien sabe un poco. Sí, ajá, exactamente, ese es bueno, sí. Bien. Bueno, sí, seguramente hay mucha gente que no, claro. Entonces, lo que estaría bueno, nos dijeron ver la forma de darle, sí, porque alguna forma de HTML, vamos a usar HTML y un poco de Bootstrap. Así, una introducción, pero yo de última damos clases o le mando unos videos explicando qué es HTML. No es tan difícil, ¿no? HTML, pero sí, bueno, Bootstrap tiene unas cositas más que es un framework del CSS que no permite darle color a nuestro, darle otra perspectiva a nuestro, a nuestro proyecto, a nuestra página, ¿sí? Van a ver. Pero bueno, vamos a ver un poco lo que es CSS y HTML. Ya voy a preparar una clase, así ven. Así no están haciendo solamente el servicio, digamos. Mayormente cuando uno hace un servicio, una API o algo, y la manda, entonces hago toda la parte divertida yo, digamos, que es el HTML, el CSS, y ustedes solamente van a ejecutar.
Está, pero ya lo vamos a ir viendo. Queda tiempo. Por ahora lo importante es el parcial. Pero bueno, sé que algunos tienen un poco de idea, o capaz que saben y se hace. ¿Sí? Pero vamos a colocar clase 5, 6, o esto no subí en a GitHub, estos dos proyectos, para que te vayas recordando. Bien, bien. Ya vamos a ver, ya vamos a ver, ya vamos a ver qué son APIs y todas esas cosas. Los servicios especialmente vamos a usar. Bien. Ya vamos a ver. Por ahora lo importante es que estudien para el parcial y ya vamos a ir viendo todo, preparar una clase con todos esos contenidos. Bueno, el ejercicio 1 me dice que usando la clase persona, vamos a ver una cosa, crear una clase alumnos. Bien, vamos a ver una cosa, a ver si no deja. A ver, si no deja, voy a crear la clase alumno. Ustedes esta parte ya más o menos deberían, como crear un proyecto, crear una clase ya. Si estamos practicando, esto es botón derecho, creamos un proyecto Java Project y luego creamos dentro de ese proyecto, hacemos clic, botón derecho, creamos una clase, ¿no? Sí, eso sí. Bien. Este no va a ser una clase principal, no va a ser el tipo main, sino va a ser una clase base. Bien. Bueno, me crea public class alumnos. Yo quiero que esto extends, si recuerdan, me dice que va a heredar de una clase persona que nosotros le hicimos la vez pasada. A ver, persona, ¿sí? Que tiene nombre, apellido, DNI, tiene dos constructores y tiene nuestro get y nuestro set. Bien. Entonces va a extender de persona. A ver. Y me dice que no la encuentra. Bien. Entonces me dice o creadas. Y acá, a ver, este fix, quiero ver, quería ver, a ver, ¿qué hace este fix? Bien. Agregar. A ver. ¿Qué me hizo? Pensaba que iba a traer mi clase persona, pero algo hizo, ¿eh? A ver acá. No. Perfecto. Vamos a ir de vuelta. Quería probar. Porque una manera de heredar debemos tener en el mismo. Creo que ahí lo colocó. A ver. De alguna manera, yo debería tener en todos en mi mismo paquete, toda mi misma clase. ¿Sí? Ese era el error que capaz me saltaba hace rato. ¿Sí? Si yo tengo un proyecto, yo lo que quería hacer es importar este proyecto, pero no lo hizo importar, me hizo otra cosa. Importar este proyecto y decir que puede traerme la clase persona, ¿sí? Y ahí sí extender, digamos, ¿sí? Bueno, salió algo medio raro, pero lo que vamos a hacer es, yo voy a copiar esto, ustedes van a hacer esto para no hacer lo que hice y se la voy a pegar acá, ¿no? Bien. Ok. ¿Sí? Entonces en mi mismo paquete yo voy a tener mi clase persona y mi clase alumno, ¿sí? Voy a traer de la clase anterior, voy a traer mi clase persona y se la voy a pegar acá en mi paquete. Bien. Voy a ver qué hizo. Entonces, mi clase persona, yo la debo tener en el mismo paquete para poder extenderla, ¿sí? Entonces, ahí ya no le va a saltar error, ¿sí? No hagan lo que hice yo, sino hagan esto, ¿sí? En el mismo paquete voy a tener mi clase persona, ¿bien? O si no, la crean ustedes, ¿sí? Vienen acá al proyecto,
no la quieren copiar, vienen acá y se crea una clase persona y colocan los atributos que usted quieran. Bien, pero bueno, como el ejercicio dice que usemos el de la clase pasada, pero bueno. Bien. F2. Quedé con incógnita. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, con la palabra extend, yo estoy extendiendo de persona, de esta clase persona, estoy extendiendo, estoy heredando todos mis atributos y nuestros métodos. Bien. Esa parte es lo que nos dice acá. Voy a traer un poco esto. Entonces, siguiendo un poco la teoría, lo que nos decía la teoría, que con la palabra reservada extend, yo puedo heredar de otra clase, ¿sí? Puedo tener los mismos atributos de la clase persona, ¿bien? Entonces, con la palabra extend, puedo extender mi clase, ¿bien? A ver, ¿qué más nos dice? Crear una clase alumno que herede los atributos y métodos de persona. Bueno, eso ya lo hicimos. Con esto, con estas simples cosas, ya decimos que alumno va a extender de persona, digamos, ¿sí? A ver, ¿qué persona extiende alumno? Sí. Entonces, agregar los siguientes, ¿sí? Atributos notas, ¿sí? Que va a ser un array de notas. Bien. Entonces vamos a tener acá es ya lo que venimos trabajando como con clases, ¿sí? Pero estos son los atributos propios de mi clase alumno, ¿sí? Porque todas las personas no tienen notas, ¿sí? Capaz que es, o sí, pero no. Capaz que no estudió nunca y no tiene notas, ¿sí? Vamos a ver, array de notas. ¿Qué puede ser? ¿Un doble? Lo podemos hacer entero, ¿no? Un 0, un 1, un 2, 3, 4, 5, hasta 9. ¿Sí? Vamos a hacerlo entero, int, array, y se va a llamar notas. Bien. Entonces, si recuerdan, yo colocaba una sesión de atributos, ¿sí? Y este es algo parecido a nuestro diagrama de clase en UML. Que primero vamos a tener nuestro nombre de nuestra clase y luego vamos a tener una sesión o un cuadrito donde van a estar todos mis atributos, ¿sí? El privado se lo identifica con el menos, si no, acá, ahí en el UML es con menos, ¿sí? Acá es privado. Y me pide generar métodos. Vamos a tener una sesión de métodos. Sesión. Y acá voy a colocar acá constructores. Bien. Entonces, se deben pasar los parámetros de alumno, ¿sí? Podemos generar algún constructor, a ver, con este. Voy a generar el constructor. No voy a usar este, sino el default, ¿sí? Entonces, genera el constructor por default. Hace una llamada super, ¿sí? Vamos a hacerlo así o así. Lo que va a hacer super es llamar también al constructor por default de personas, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Pero mayormente el default es así, no debería hacer nada. Y ahora sí, deberíamos usar nuestro constructor con atributos, con fields, ¿sí? Usando campos, ¿sí? Usando los atributos. Bien, vamos a generarlo. Yo lo voy a generar de acá. Entonces, lo que hace esto es llamar, pasar notas como parámetro y asignarlo a notas. Pero me llamo a super. ¿Y yo cómo obtengo el nombre? A ver qué más tenemos acá. ¿Cómo obtengo el nombre, el apellido y el DNI de nuestra clase persona? ¿Sí? En teoría acá no lo puso porque no se dio cuenta o
creo que acá yo hice macana. Voy a cambiar este factor. Voy a colocar, quiero ver, ese es por tocar. ¿Sí? Voy a colocar el factor 1. Y a ver, quiero ver si, porque había visto que puedo generar el constructor y directamente puedo after notas, puedo, a ver, no me deja. Entonces voy a hacer control Z. Lo que había visto es que cuando uno hacía con el zorro ese, colocaba todos los parámetros acá y en el super también lo colocaba, digamos, ¿sí? Entonces, nos sirve mucho ya el zorro ese para crear cuando heredamos. Lo que vamos a hacer acá es pasar nuestros parámetros string, nombre, coma, string, apellido, string, coma, no, DNI. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de alguna forma yo a mi método constructor tengo que pasarle todo. ¿Sí? Todo nuestro atributo simple, no como la vez pasada que hacíamos que le pasábamos una clase directamente, una clase persona. No, acá tenemos que pasarle todos los valores, ¿sí? Entonces, de alguna forma yo ya le pasé nombre, apellido, DNI. Y esos lo deberíamos pasar acá. Nombre, apellido y DNI. Bien. Entonces, yo tengo mi constructor de alumno al cual estoy pasándole todos los parámetros, pero acá a mi super yo le digo, llámame al constructor de mi clase persona, en este caso al cual le paso nombre, apellido y DNI. Y lo que va a hacer es esto, me está llamando a este constructor. Bien. De forma, veamos, porque decía que esta era la forma explícita. A ver, explícita, ¿sí? Vamos a ver, esta era la forma explícita, vamos a ver si sale la otra forma no explícita o implícita, digamos. ¿Sí? Es la que no estoy muy común hacer. No me deja, ¿sí? Debería usar los set y los get. Acá decía nombre, igual, lo que estoy siguiendo la teoría. Profe, ¿Sí? ahí no debería usar super. Ah, pero Acá, usted está usando la teoría como dice, ¿no? claro, Yo- porque decía que teníamos dos formas, una explícita y otra implícita. A mí se me hace porque acá los atributos de persona no son privados, ¿sí? A ver si es así. Ahí sí lo toma, ¿sí? De alguna forma, acá capaz que no puso los atributos privados y acá cuando llamó ya ahí sí lo tomas, digamos, a nombre, ¿sí? Lo que podemos hacer de alguna forma, recuerden eso, capaz, si no son atributos privados, yo sí lo podría acceder acá, ¿sí? Directamente, así, this nombre. Lo que sí estoy viendo que podemos hacer un get, un set, nombre, directamente usamos los set, bien, is.set apellido, is.set DNI, bien. ¿Sí? Podemos hacer esto de alguna manera, nos representaría la no explícita, no usando el super, ¿sí? Bien, de alguna forma nosotros tendríamos esto, ¿sí? Esto podría ser de una forma no explícita, ¿sí? Mayormente usamos el super, así que yo lo voy a dejar así, ¿sí?
y listo. Bien. Vamos a dejarlo así. Bien. Para que en la teoría vean, porque decía explícita y no explícita nada más, ¿sí? Bien. Recuerden esto, que no vamos a poder acceder, pero si vos vamos al privado, sí vamos a poder acceder de acá. Bien. Bueno, ya tengo mi método constructor que llama al método constructor de persona y asigna notas, digamos, ¿sí? Ya tenemos. Bien, voy a hacer mi set de notas solamente para no perder la costumbre y si nos salva, digamos, algunas cosas, ¿sí? Voy a colocar y me hace el get y el set de este atributo de alumno, ¿sí? Entonces me pide dos métodos, generar notas y mostrar notas. Bien. Generar notas. Se generan de forma aleatoria. Perfecto. La verdad no, si alguien sabe, yo sé que el random para generar notas aleatorias. Int, nota aleatoria. No sé bien. Pero bueno, ese más, en teoría, sería más práctica o lógica que ustedes deberían pensar, ¿no? Entonces, si vamos acá, podemos usar, hay una librería que es seguro random, Java, y podemos ver cómo generar números aleatorios en Java, digamos, ¿sí? Bueno, podemos usar mat random, acá hay esta es la más común. Vamos a ver el ejemplo de acá. Y lo vamos a traer. Entonces, lo que voy a hacer acá es escribir random, control espacio, y me trae lo de la librería Java Util, importó Java Util random, y acá voy a colocar que este es un número o nota igual a new random, capaz que es así, la vamos a ver, y quiero generar entre 0 y 10. Bien. Entonces, entre 0 y 10. Yo había visto otro, no con el escáner, random next indice. Bueno, entonces debemos pasarlo max o min. A ver, veamos esto, llevemos esto. Llevemos este ejemplo y lo hagamos. Bien, para generar una nota aleatoria, ¿no? Entonces acá vamos a colocar esto lo vamos a llamar random, ¿sí? Y acá vamos a colocar int nota, va a ser igual a random.nextInt y vamos a colocar acá punto y coma. Acá un máximo 10 más 0 sería 10. Veamos ahí. 0 no Profe, sería, sí. ahí lo que hace nextInt es darte un número entre 0 y la anterior al argumento que vos le pases. Entonces ahí cuando era un 10 era entre 0 y 9. Ahora como usted le puso un mínimo de 1, va a ser en realidad entre 0 y 10, pero después le va a sumar un 1. Entonces va a ser entre 1 y 11. Así que no Bueno, sé cómo habría que ver. Se veamos, supone que dale. usted tiene que poner nextInt de 10 y luego sumarle un 1. Ahí Perfecto. obtendría desde 1 hasta 10. Pero bueno, veamos. Veamos. Entonces, vamos a hacer una nota de última de 1 por 0. Pero bueno, veamos. Entonces, retornamos nota
Veremos qué nos devuelve. Bien. ¿Sí? Eso ya un poco de la lógica de ustedes. Ya verán qué notas quieren que tengan. Pueden tener de 0 a 100, ¿no? Mostrar notas. Fácil. Ya es fácil. Vamos a colocar public void mostrar notas. Y como es un array for, bien, int y igual a 0, punto y coma, y menor que this punto nota, notas punto len, ¿sí? El tamaño de mi array y mamás, bien. Y acá van a ir mostrando las notas que tiene, digamos, ¿sí? CISO, vamos a colocar nota, después colocan los carteles y acá van a colocar this.notas, bien, y bien. Es el mostrar nota y nota aleatoria. Vamos a ver, bien, cómo hacemos. Acá la cosa es en el principal, ¿sí? Así este es mi clase alumno, la cual tiene varias notas y vamos a ver, porque acá me genera una sola nota, ¿sí? Lo que yo debería hacer, llamar a esto y empezar a asignarle acá, ¿sí? Bien. Vamos a colocar principal. Perfecto. Bueno, me olvidé de colocar el main. Traten de colocarlo. Si nosotros escribimos la palabra main y control espacio, me agrega este public static void main, ¿sí? Es necesario tipearlo. Vamos a ver, a crear una clase alumno. A ver, bien. A crear una clase alumno en la cual voy a pasarle primero que nada, voy a colocar int, sí, así era, int, notas, igual a new, vamos a hacer que tiene 10 notas, a ver, acá, ¿qué me dice la consigna? No me dice nada, matemática, lengua, historia. Vamos a colocar 3 entonces, va a ser mi array. Bien, entonces, por partes, yo ya tengo mi extensión a una lista, un array de notas de tamaño 3, y al cual acá en mi clase alumno, yo voy a pasarle alumno igual a new alumno. Acá voy a pasarle los parámetros, ¿sí? Si recuerdan, debería pasarle el nombre del alumno, ¿sí? En este caso, Guillermo. Bien. Después, Mogro. Bien. Después, el DNI. 1, bien. Coma, notas. Bien. Listo. Ya tengo creada mi clase alumno con el nombre Guillermo. Se va a llamar Guillermo Mogro con DNI 1111 y no tiene todavía notas, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de alguna forma yo debería agregar una nota a mi array de notas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, yo lo que podría hacer acá es, bueno, como son 3, voy a jugar directamente, decir, a ver, veamos. Yo devolvería for, bueno, no quiero pensar en una forma int y igual a 0 punto y alumno
punto nota, punto get notas, punto len. Bien, punto y coma y no más. Bien, lo que estoy haciendo es acá recorriendo de vuelta mi array, este array de notas. Acá lo devolvió, por algo me servía el get nota, pues me devuelve mis notas, pero me devuelve todo el objeto, me devuelve todo el array, no me devuelve un solo componente, me devuelve todo, ¿sí? Y acá ir asignando a ver cómo lo asigno. Algunos punto get nota, Sí. ¿sí? Punto, o podemos hacer acá y igual, a ver si me deja. Acá es alumno, y acá sí se quejó. Bien. Ajá. Entonces no puedo Sí, acceder pero directo. solo porque no le asignó, digamos, algo. ¿Sí, O no? sea, tiene sentido porque imagínese que get notas lo que trae es un array de notas. Entonces, cuando tú le pongas el corchete, va a ser válido. Exactamente. ¿Sí? Alumno punto get, no, alumno, como colocamos nota Nota aleatoria, aleatoria. punto y coma. Bien. Y acá podemos llamar a alumno punto mostrar nota y probar. Bien. Directamente probar. Veamos si funciona. Si no, bien. Ya creo una nota del 1 al 9. Habría que probar, como dice acá Franco, bien esto, el random, ¿no? Habría que probar, podemos probar a ver si hasta qué número nos genera, a ver. Vamos probando a ver si era así. Vamos a colocar acá. Acá generó 1, 10, 10. Bien. Y habríamos que ver el límite. Leer bien. Yo no recuerdo bien, pero ya es tareas para ustedes, ¿sí? Ya es tareas para ustedes. Es bien cómo funciona nuestra librería random, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues si vamos a Google, vemos ejemplo, leemos un poquito. Acá dice, para generar un número aleatorio entre 1 y 10, vamos a ir viendo. Pasamos un min, 1 y 10, ¿sí? Veamos si queremos generar de 0 a 10, vemos, ¿sí? También habría que ver, ¿sí? Mayormente yo creo que esto debe generar entre no. Yo la otra vez había hecho una, creo que era la random, no me acuerdo, que te generaba entre 0 y 1 nada más. Ya voy a buscar el ejemplo ese, pero no recuerdo. Profe, Sí, podría extenderle, perdón, agrandar, digamos, el tamaño de la dimensión del array y hacer que genere, no sé, 10 notas, a ver veamos. si en una sale un 11 o si en una sale un 0. Bueno, veamos y ya con eso ya pasamos. ¿Sí? Bueno, gracias. Pasamos a otro ejercicio. Ahí está. Ahí generó el 11. ¿Sí? Ahí está. Sí. Perfecto. Entonces, habría que ver bien esos parámetros acá en random. Eso ya, temas de ustedes. Y ver bien. Entonces, consejo. Buscamos cómo generar un número aleatorio o elegir, bueno, yo ya sabía, digamos, en todas las librerías son mayormente, se llaman random los números. Si van a ver, se van a ir a buscar en Python, ustedes si buscan random ya saben que significa algo de aleatoriedad o de estas cosas. Si van a C Sharp, van a ver que random es lo mismo, trata del mismo tema, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan random Java, van a ver que van a generar, hay varias formas de manejarlo, ¿no? ¿Sí? Traten, si quieren, de hacer de 0 a 100, colocar, no sé, decimales, ya eso ya hay temas. Bueno, pasemos
al otro ejercicio. Pero eso, bueno, es un tema de lógica, nada más, ¿sí? Lo que quería que vean es que como yo extiendo o heredo de mi clase persona y yo puedo acceder, a ver, no accedí acá a ninguno, pero bueno, este ya es un poco de lógica de ustedes. Yo de acá, de alguna forma, yo puedo acceder a alumno.get, ve que me aparece get nombre, get nota, perdón, get nombre, get DNI y get apellido. Pero si ustedes van a alumno, ¿y dónde están esos get? No lo tengo, ¿sí? No lo implementé acá, pero de alguna forma lo heredé de mi superclase persona y está accediendo acá esto, digamos, como que yo lo tengo acá, ¿sí? Pero está heredando, digamos, todo eso. Entonces, yo puedo llamar a todo método público de mi clase persona, lo puedo llamar en alumno, ¿sí? En mi principal, y acá nosotros podemos obtener el nombre, ¿bien? Y no se queja el compilador, no me dice, che, vos no tenés implementado este método en tu clase alumno. Vos lo puedes acceder, digamos, directamente gracias a herencias, ¿sí? Bien, sí, eso es lo que trata más o menos el ejercicio. Después un poco de implementación o de lógica que deberíamos ponerle nosotros y de ver, ¿sí? Mayormente eso ya es un poco tarea para ustedes deberían tratar de implementar algo. Pero el concepto es ese. Lo que quiero que vean es que cómo se hereda, ¿sí? Y cómo lo usamos, ¿sí? Podemos usar un super, podemos hacerlo así, ¿sí? Explícitamente, no explícitamente, explícitamente, ¿sí? Eh, había unas cosas que quería pensar que acá, bueno, acá podemos hacerlo, acá. Había una cosa que decía en la teoría, nos decía, nos decía que nosotros podíamos llamar de alguna forma a los métodos de la clase persona, ¿sí? Yo acá ya había llamado, yo eso no me di cuenta, acá llamé al método set nombre de mi clase persona de alguna forma directa, ¿no? Entonces, de alguna forma decir explícitamente, como dice en la teoría, dijo que era llamar a super punto y ahí podemos devolver el apellido, ¿sí? Entonces acá hacemos ISO y ISO y mostrar, muestra el nombre en cada nota, ¿no? Mostrar, no, apellido. Ustedes pueden tener los nombres de la materia acá si quieren. Ya ese es un juego de ustedes. Pero algo de la teoría nos decía que podíamos usar super. Bien, a ver así, ¿sí era? Ahí está, ¿sí? Super sin paréntesis, ¿sí? Vamos a llamar a nuestra palabra reservada super, que me dice que es de alguna forma una instancia o una creación de nuestra clase persona, de alguna forma, y podemos utilizar todos nuestros, decir, digamos, che, este método es de tu superclase, ¿sí? Queda un poco más limpio eso, nada más, ¿sí? Pero si ustedes lo ven, podemos usar this, ¿sí? This es decir que este método de esta clase. Pero cuando venga el programador va a decir, che, ¿dónde está get apellido acá? Bien, si nosotros de alguna forma colocamos super, el programador se va a dar cuenta que eso es de una clase heredada, ¿sí? Eso es lo que más o menos vimos en teoría, el tema de herencia, ¿bien? Este tema de manejar explícitamente o implícitamente algunas cosas, pero siempre es mejor explícitamente para hacer, por buenas prácticas nada más. Eso. Veamos algo de polimorfismo. Y igual recuerden que la clase que viene vamos a ver
vamos a ver de vuelta práctico, ¿no? ¿Sí? De vuelta tenemos otra clase y ya después es repaso. Bien. Bueno, acá es un poquito más largo el ejercicio. Me pide, escribe una clase que implementa la siguiente jerarquía de clases. ¿Sí? Es que esta es como una forma de jerarquía de clases. Entonces, cada clase debe tener los atributos y métodos necesarios para calcular el área. ¿Sí? Importante para tener en cuenta es el área del triángulo, base por altura sobre 2. El área del rectángulo, base por altura. Y área del círculo, crees, acá coloca un apóstrofe, en realidad es 3,14 por radio al cuadrado, sería, ¿no? Radio por radio. De alguna forma acá le da la fórmula, ¿cómo lo podríamos pensar, digamos, sí? Implementa una clase principal que instancia una lista de figuras y muestra la cosa. Bueno, veamos un poco rápido. No sé si quieren hacer un descanso, seguir. La verdad que a veces el tiempo pasa volando, ¿sí? Por eso es que yo acá voy a crear ya mis clases. Si quieren, una clase figura. Bueno, sigamos. Entonces, una clase figura. Figura, cuadrado, círculo y triángulo. Bien, tengo que crear todas esas clases. Bien, voy a crear en el mismo proyecto todas ya directamente. Triángulo, después rectángulo y círculo, ¿no? Círculo. Perfecto. Ya tenemos todos nuestros archivos creados, ¿sí? Por una parte, ya hemos creado nuestros archivos, ¿sí? Nuestras clases, ¿sí? Ahora me dice acá, nuestro ejercicio, que figura va a ser nuestra superclase, ¿sí? Podemos pensar qué tienen en común las figuras. No sé, un nombre le podemos colocar, ¿sí? No se me ocurre mucho, pero habría que ver acá, pivot, screen, o sea, algo común. A ver, vamos a ver. La base y la altura en el triángulo y rectángulo sería lo común. Exacto, puede ser. Yo Bien. creo que sería el área, profe. O sea, toda ¿Común? figura tiene área. A ver, Que toda vamos a figura colocar. tiene área. Bien. O al menos en 2D. Perfecto. Ahora, ¿está buena el área? A ver, bueno, veamos. Voy a colocar el nombre. Vamos a colocar el nombre. Porque toda figura tiene un nombre, ¿sí? Toda figura tiene un nombre. Se puede llamar rectángulo. Me confundo un poco por las clases nada más, pero ahora vemos bien, ¿sí? Pero toda figura tiene un nombre, por decirlo, ¿sí? Ahora voy a hacer el método constructor y lo get y lo set. Bien. Vamos a hacer el método constructor, generar. Voy a hacer, esta no hereda de nadie, así que voy a sacar el super. Voy a hacer uno por default. Bien. Y listo. Bien. ¿Sí? Tengo mis métodos constructores. Mi atributo, por ahora el nombre, ya vamos a ir viendo si deberíamos agregar o no. Pero por ahora, para hacerlo simple, vamos a colocar el nombre, get y set de nombre. Bien. Entonces mi figura va a tener un atributo nombre. ¿Cómo se llama mi figura? ¿Sí? Dos constructores, uno por default y uno por al cual le paso directamente los parámetros. ¿Sí? Y mi get y mi set. Ahora hay algo que dijo Franco también, que es mi área, ¿sí?
mayormente, sí, toda figura tiene un área, ¿sí? Pero yo podría hacer directamente un método área. Eso es lo que se me ocurre, ¿sí? Que no sea un atributo, sino que sea un método, ¿sí? Para ver este tema de polimorfismo más, vamos a ver, va a ser un método public double y este va a obtener el área, ¿bien? ¿Sí? Entonces, hay algo común, el get área me va a retornar, en este caso el área, acá me va a retornar 0, ¿sí? Digamos, no sé qué figura es, ¿sí? No sé qué figura es, si no me va a retornar 0, no sé, ¿sí? Solamente eso. Este es para ver el tema del polimorfismo y todas estas cosas, ¿sí? Herencia y polimorfismo, ¿bien? Yo ya creé mi clase figura, ¿bien? Esto solamente va a ser mi clase figura. Voy a ir a mi clase triángulo, la cual es una figura. Entonces voy a decir que va a extender de mi clase figura. Bien. Entonces, lo que podemos hacer acá es que mi road tiene double, tiene 3 lados, lado 1. Bien. Debería tener mi triángulo, debería tener, bien, debería tener, vamos a ver, en realidad, porque yo quiero calcular el área, ahí está, ¿sí? Voy a tener una base, ¿sí? Y pre-out voy a tener, este es un poco, puede fallar, ¿no? Base y la altura, bien, eso es lo que voy a tener acá en mi triángulo, ¿sí? Pues yo quiero calcular la base de la área, bien, voy a tener una base y una altura a la cual voy a hacer mis conductores, bien, voy a hacer mis conductores, vamos a hacer un par de a ver, ¿sí? Y acá yo lo que voy a hacer es pasarle de última triángulo, ¿sí? Lo voy a decir, como mi clase es triángulo, yo no acá, si yo le paso el parámetro string nombre, y si me pasa rectángulo acá, o no sé, hexágono, yo se lo voy a asignar a triángulo. Digamos, a una obviedad, lo pueden hacer, digamos, no, capaz que ahí no va a pasar eso, digamos, sí, vamos a saber que es un triángulo. A ver, veamos, voy a comentar eso, acá le voy a pesar, vamos, veamos, no quiero validaciones, todavía no, entonces, vamos a ver, ¿sí? Así, listo, para no. Entonces tengo mi método constructor triángulo, al cual llamo al constructor de figura y le paso el nombre y acá dejo mi base, mi altura. Bien, voy a hacer mi get y mi set rapidito para tenerlo solamente. Si nos sirve, siempre el método por default, por las dudas, ¿sí? Y listo, ¿sí? Entonces, acá yo ahora voy a calcular mi base, mi área. Lo que voy a hacer es public double get área. Bien. Va a ser lo mismo que el método, ¿sí? Que el método de figura get área. Es lo mismo. Pero ¿qué va a cambiar? La implementación, ¿sí? Yo en mi triángulo, ¿cómo calculo el área? ¿Sí? Yo la calculo como base por altura. Ahí.
Vamos a hacer this base por this punto altura. Punto y coma. ¿Listo? Sobreescribí mi método getArea y le puse esto. No me va a devolver 0, sino que me va a devolver el valor, digamos, de este triángulo, la base de este triángulo, el área de este triángulo, perdón. Bien, ahora vamos a rectángulo. Vamos a hacer algo parecido. Extend. Vamos a apurarnos. Extend un poco. Rectángulo. Figura. Va a extender de figura. Hereda todo de figura. ¿Y qué va a tener en común mi rectángulo? ¿Sí? En realidad, rectángulo es lo que nos dice acá. Cuadrado. Ay, Dios. Vamos a cambiar el nombre. Refactor, rename, rectángulo es cuadrado. ¿Sí? Cuadrado. Bien, listo. Ya hemos solucionado eso. ¿Sí? No era rectángulo. Ahora pensamos en un cuadrado. Un cuadrado, si nosotros podemos ver, tiene algo muy en común. Que todos sus lados son iguales. ¿Sí? Eso es lo que tienen que ver. Que sus cuadrados son, todos sus lados son iguales. Si yo pongo 4 atributos, lado 1 y lado 2, lado 3, lado 4, pero son iguales. Entonces me basta con tener un solo lado, digamos. Pivot, double, lado o lado, ¿sí? Bien. Y acá podemos poner nuestros constructores. Vamos a colocar este. Vamos a ir por el otro constructor. Vamos a ir nuestro get y setter. Recuerden que hay que modificar un poquito el constructor. Entonces, acá está instanciando cuadrado, pero yo tengo que pasarle un string que va a tener el nombre de mi figura. ¿Sí? Entonces acá diré en super, llamo a mi constructor figura y le paso el nombre. Bien. Eso es por el lado cuadrado. Entonces acá, como yo calculaba mi método getArea. GetArea, bien, va a ser return y el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces vamos a decir this lado por lado. Bien. Listo. Ya calculé con mi método getArea, que no es que es el mismo de figura, pero hace otra cosa. ¿Sí? Hace otra cosa. Vamos a círculo, que es el que capaz que en la implementación hay que hacer una cosita más. Figura. Entonces, acá en círculo que deberíamos tener, ahí le digo, bien, lo que vamos a tener es el radio. Bien, entonces tenemos acá un double. Bien, vamos a ver una cosa, está bueno. El public double radio. Mostrarle. No, perdón, privado. Pivot. Es por... Vamos a tener radio y vamos a hacer los constructores rápidamente. Y vamos a hacer el otro constructor. Ustedes lo programan así, ustedes lo tienen directamente yo, porque a veces no alcanzan 2 horas. Quiero hacer todos los ejercicios y no alcanza. Y acá hacer nuestros getter y setters. Entonces, un atributo común que tiene el círculo es el radio. Bien, acá deberíamos pasarle string, nombre, coma, y llamar a super
va a llamar a nuestro constructor de mi clase figura y le va a pasar el nombre. Bien. Bien, hasta ahí. Vamos a ver bien, vamos a ver acá double, no, public, double, get. Vamos a calcular el área de mi círculo. Return. Y acá sí deberíamos llamar a alguna librería, ¿sí? Alguna librería. Nosotros habíamos usado mat, bien, la librería mat, ¿sí? Escriben mat, control espacio y importan esta, la primera, mat de Java Lang, bien. Punto. Y acá me sale pi. De 10, ¿sí? Ya tengo pi, que es 3,14, ¿sí? Después podemos tener acá, o acá adentro, podemos tener, porque es una constante pi, ¿sí? Si en matemáticas nos enseñaron que el valor pi es constante, no cambia, sí, tienen muchos decimales, pero trata de ser. Nosotros acá podemos colocar doble, pi igual a 3,14, ¿sí? Y ya no usamos Avalanche, sino usamos acá nuestra variable pi, ¿sí? Y para, no recuerdo, creo que tenemos que ver, creo que es final, para que sea constante, ¿sí? No recuerdo bien, pero podemos declarar, eso hay que repasar, ¿no? Porque si yo lo vi en la teoría, yo no lo recuerdo mucho, pero cómo declarar constante, y estaba en la teoría, en las primeras teorías, ¿sí? Pero bueno, cómo declarar final static. Bien. Vamos a colocar acá, a ver si me deja, ¿sí? Vamos a colocar, creo que con final me dice que esto va a ser una constante y no va a cambiar su valor, ¿sí? Si yo acá más abajo quiero cambiar el valor de pi, no me va a dejar, ¿sí? Traten de recordar eso. Yo igual lo voy a recordar, pero ahí no está mal, digamos, ¿sí? Declarar una variable pi, 3,14 por, es por, ¿no? Sí. Tis.radio, tis.radio. Bueno, esa es una manera de implementación, nada más. Ustedes lo pueden pensar de otra forma, verlo, digamos, eso no es tanto, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya tenemos mi clase figura, que tiene el método getArea, que me devuelve 0 cuando no es nada, no sabemos qué figura es, ¿sí? Pero si es un triángulo, lo que va a decir, extiende de figura, ¿sí? Y vas a tener dos atributos más, la base y la altura, ¿bien? Y tu área se va a calcular de esta forma, base por altura, y si recuerdo, es base por altura sobre 2 y nadie me dijo, ¿sí? Base sobre altura sobre 2. Bien. Perfecto, ya subo estas clases después a la gente que se fue, ¿sí? Es base por altura sobre 2, ¿sí? El cuadrado igual. Es lado por lado. Le estoy diciendo que tu método getArea se va a calcular así, lado por lado. Y tu método getArea de círculo se va a calcular pi por radio al cuadrado, que es radio por radio, ¿sí? Esa es una forma de implementar. Ustedes pueden usar la MATLAB, habíamos usado POW para esas cosas, ¿sí? Para hacer la potencia, ¿sí? Voy a colocar acá principal figura, por colocarle un nombre diferente al principal que hice acá, nada más. Este va a ser el principal de figura. Bien.
me generó un principal. Y yo ahora acá, lo que me dice la consigna es implementa una clase que instancia una lista de figuras y muestra correspondiente área, ¿sí? Esto es importante. Igual lo vamos a retomar la clase que viene, pero es importante. A ver, ahora yo voy a empezar a instanciar, ¿sí? Yo voy a empezar a instanciar, ¿sí? Por una parte, yo voy a crear un array del tipo figuras, ¿sí? Voy a hacer figuras, figura, y este va a ser figuras igual a new figuras, así. Y acá voy a hacer un array de 3. Bien. Entonces yo acá creé un array de figura, de mi clase figura. Bien. Entonces yo puedo tener lista de mi clase figura. Eso sí lo vimos anteriormente, lo vimos en ejercicios que podemos tener un array de nuestras clases que creamos, ¿sí? Entonces, mayormente esto pasa a ser un tipo de dato, ¿sí? Entonces me dice que yo tengo una lista de figuras. Ahora, ¿pero qué voy a tener en esa lista de figuras? Yo voy a tener triángulo, voy a tener cuadrado, voy a tener círculo. Si tenemos otras, podemos tener rectángulo, podemos tener hexágono, podemos bla, 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 y un montón, ¿sí? Rombo. Pero por ahora, nosotros vamos a tener, por ahora 3, que es triángulo. Sí, amigo, sí, hoy tengo el auto todo. Triángulo igual a new triángulo, ¿sí? Y le voy a pasar la base y la altura de este triángulo. Habíamos dicho que le íbamos a pasar el nombre, pero, a ver, déjenme, vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el nombre, en este caso le voy a pasar triángulo, que es un nombre triángulo, puede ser distinto nombre, ¿no? Triángulo, o podemos decirle que es un equilátero, en vez de equilátero, ¿sí? Y ir jugando, ¿no? Yo estoy pensando nada más. Acá le voy a pasar 5 y 6, ¿sí? Después voy a instanciar un rectángulo, no, estoy con el rectángulo, un cuadrado, va a ser un cuadrado, new, o cuadrado, ¿sí? Al cual le voy a pasar cuadrado como nombre, cuadrado, y le voy a pasar solamente un lado porque tengo un atributo, un lado, ¿bien? Después voy a pasar círculo, 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 igual a new, círculo, bien, y le voy a pasar, ¿qué tengo que pasarle? Decirle que esto es un círculo, círculo, coma, pasarle el valor del radio, ¿no? Voy a decir que tiene un 4 de radio, ¿sí? Bien, tengo instanciado 3 objetos, ¿sí? De distinto tipo de datos, distinto, digamos, uno se llama triángulo, el otro se llama cuadrado, el otro se llama círculo, ¿sí? Si recuerdan, Java nos decía, vos vas a tener un array, pero tus datos van a ser los mismos, ¿sí? Entonces yo no podía tener un array de double y adentro no podía tener un string o un char, o no podía tener un entero. Si era double, ese array moría en double, ¿sí? Terminaba siendo double de acá para siempre. Pero de acá de una forma viene el polimorfismo y me dice, puedes hacer esto,
¿sí? Puedes crear una lista a la cual vos heredaste de figura y puedes agregar un triángulo, puedes agregar un tipo cuadrado y un tipo círculo, ¿sí? Eso es lo que me permite la herencia y el polimorfismo juntos, ¿sí? Entonces yo tengo un array de mi clase padre, de mi superclase figura, y ahí podemos meter distintos tipos de clases que heredan de esa clase padre. Bien, es un poco bien. Entonces ahora yo puedo decir figuras, voy a ir for, voy a hacer un for directamente más rápido para ir agregándola, int igual y igual a 0 y menor que figuras punto len punto, voy agregando ya estos valores acá y voy a decir que figuras y es igual a triángulo. No me va a dejar, no voy a poder así, no voy a poder así, voy a agregarlo así nomás. Voy a decir que figuras en la posición 0 va a tener un triángulo. Bien. Figuras en la posición 1 va a tener, ya le digo, en la posición 1 va a tener un cuadrado. Y en la posición 2 va a tener un círculo. Bien. Entonces, este tipo de cosas nos permite hacer el polimorfismo. De tener un array que no son del mismo tipo de datos, pero sí heredan de una clase padre, ¿sí? Como se fija, ¿sí? También hay otra cosa que nos permite, el polimorfismo nos permite, por ejemplo, a ver, si yo tengo acá, a ver, quiero instanciar figura va a ser igual a figurita igual a new figura, ¿sí? Estoy instanciando figura de este, ¿no? De este, ¿sí? Entonces, este es padre de todas estas clases, ¿sí? A ver, hay algunas cosas que creo que figurita va a ser igual a triángulo, a ver si me deja así. ¿Sí? Y triángulo, bueno, vamos a poder... Entonces, estas cosas me deja el polimorfismo hacer, me dice que yo puedo asignarle, digamos, ve que esta figurita puede ser igual a triángulo, ¿sí? Pero no me va a dejar hacer triángulo igual a figurita. Ya directamente ahí se queja el compilador. Bien, porque me dicen que no son del mismo tipo y no puede hacer un casteo, creo, no puede convertir, ¿ve? Me dice que no, ve, que tengo que agregar un cast, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es a una clase padre asignarle una clase hija, pero al revés no podemos hacer. A una clase hija asignarle una clase padre, ¿bien? Eso también nos permite el polimorfismo. Eso para que tengan un poco en modo de repaso, anotaciones, no vaya a ser que se lo tomen. ¿Usted sabe por qué sucede esto, profe? No bien, pero es por el polimorfismo. No bien. Te lo busco, bien, ¿sí? Es un ejemplo. Vamos a colocar otro ejemplo. Polimorfismo. Y después otro ejemplo. Vamos a colocar otro que es ya utilizando los métodos, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá es for
o podemos utilizar directamente, a ver, figuras. Me gustaría saber, a ver, CISO, vamos a colocar acá, área, triángulo, 2 puntos, figuras, en el 0, en la posición 0, que me devuelve un triángulo, vamos a colocar punto, get area, get area, a ver, no me saltó nada, figuras, ¿sí? Entonces, yo de alguna forma, yo ya puedo acceder a mi método getArea y acá me va a devolver el área de mi triángulo, ¿sí? Y así ir llamando otro. Bien. Ya buscamos bien acá en la posición 1, en la posición 2. Bien. Mayormente lo que quería que vean era esta parte. Ahí lo tengo con el rectángulo, ¿eh? Es cuadrado. Cuadrado, exactamente. Círculo. Bien. Entonces van a ver que va a calcular el área, pero diferente, ¿sí? Uno lo va a hacer con estos valores, otro lo va a hacer con este y este, ¿sí? Entonces, pero se llama lo mismo, es como que hace, sobrescribe el método de mi clase padre para tomarlo a mi manera, digamos, ¿sí? Entonces, área de triángulo 15, el cuadrado 36 y el círculo. Después habría que ver si están bien estos números, nada más, ¿sí? Eso ya es tema de un poco de la implementación, ¿sí? Pero en sí, esta parte es importante. Ustedes van a poder tener en una lista distintos tipos de datos, por decirle, ¿sí? Pero van a ser clases hijas, ¿sí? Recuerden que su array debe ser de una clase padre y después van a ir insertando clases que heredan de esa clase padre, ¿sí? Eso es lo que no nos permite Java cuando nos dice que si nosotros instanciamos un array, tiene que ser del mismo tipo. Eso en sí, y después sobreescribir el método como nosotros queremos, ¿no? ¿Sí? Y esto, que lo voy a pasar, pero podemos hacerlo, ¿sí? Seguro hay alguna explicación más teórica, más fuerte, pero acá lo que podemos hacer, esta no se puede hacer, y esta sí, ¿sí? A una clase padre sí le podemos asignar una clase hija, y a una clase padre a una clase hija no le podemos asignar una clase padre. Vamos a ver, ya lo voy a buscar bien más a fondo la explicación, pero en sí, por ahora, para tener estos ejemplos, capaz que en el examen le tomen algo de esto, ¿sí? De polimorfismo, porque es medio tedioso verlo. Igual vamos a hacer un repaso la clase que viene de polimorfismo, herencia. Pero bueno, en sí, estos dos ejercicios son bien teóricos. Acá usa herencia y polimorfismo juntos, y eso quería que vean, ¿sí? Que nosotros en mi clase padre puedo tener un método al cual nosotros lo podemos implementar en otras clases que heredan a la forma que necesite esa clase, ¿sí? Pero se debe llamar de la misma forma, ¿bien? ¿Sí? Porque si no diría el compilador diría que es un método duplicado y todas esas cosas, pero de alguna forma con la herencia no deja duplicar ese método de alguna forma, ¿sí? Eso, gente. Bueno, a veces me atora el tiempo, pero bueno, a veces es eso, ¿sí? Bueno, practiquen un poco, pregunten un poco, leamos. Seguro también en el libro hay estos temas de polimorfismo, herencia. Lean. Voy a subir la clase ahora ahí al Drive. Y bueno, así la tienen rápido, ¿sí?
A ver, no sé dónde está el libro. Acá está. ¿Sí? Acá, bueno, si buscamos polimorfismo, y seguro acá está polimorfismo, morfismo. Es lo último y ya no podemos ir. Morfismo. Ajá. Bien. Entonces ahí dice herencia y polimorfismo de la página 57. ¿Sí? Recuerden, siempre el libro le va a ser bien. Ahí encontré, creo, el Java fondo, pero el 3. ¿Sí? Así que se lo voy a pasar. Pero es más de lo mismo, capaz que cambia algunas cositas nada más. Pero en sí es eso. ¿Sí? Acá. Creo que va más por esto. Bien. Ya vamos a ir leyendo. No lean clase abstracta, eso no va, pero esto sí. Bien. Eso, gente. Ya vamos a ver el tema del proyecto. Vamos a ver el tema del proyecto y cómo lo vamos a ver.